Muchas gracias, María Ángel. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Un saludo para los jueces de la Corte Constitucional, un saludo para las autoridades presentes y un saludo para todos ustedes que nos acompañan en esta tarde. El día de hoy vamos a analizar temas de sustancial importancia. El doctor Alarcón ya se ha referido a un tema muy importante, como es el referente al precedente constitucional. La idea de este foro es que podamos encontrar los problemas medulares que se están dando en la actualidad dentro de nuestro sistema constitucional. Y sin lugar a duda, uno de los temas centrales que se está discutiendo, y no solo de ahora, sino ya desde la misma creación de esta acción constitucional, es la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección, como todos ustedes conocen, es una acción constitucional que se crea con la Constitución del año 2008. ¿Y cuál fue la finalidad de crear esta acción? Contar con un mecanismo adecuado que se pueda presentar cuando exista una vulneración de derechos en decisiones judiciales. Y la finalidad de la acción extraordinaria de protección vino de la mano de toda esta idea garantista de protección de derechos, de dotar a las personas de mecanismos efectivos para que cuando existan vulneraciones de derechos puedan acceder a los órganos judiciales y lograr llegar a alertar de estas posibles vulneraciones y recibir una reparación frente a estas. En este sentido, la creación de la acción extraordinaria justamente buscó que decisiones judiciales que generen vulneración de derechos no se escapen de este control constitucional. Esta fue una de las intenciones del constituyente y fue la misma intención que la vamos a ver plasmada en el resto de acciones constitucionales que forma parte de nuestro catálogo de garantías jurisdiccionales. Sin embargo, estábamos preparados para contar con estas acciones constitucionales cuando se expidió la Constitución del año 2008. ¿Y por qué surge esta pregunta? Porque conforme lo ha señalado el doctor Pablo Alarcón, uno de los problemas más profundos que enfrenta hoy nuestra sociedad es el referente a la cultura jurídica, a cómo estamos actuando desde los diversos espacios en que estamos, como abogados litigantes, como jueces, como instituciones públicas, frente a las acciones constitucionales. Y yo creo que los problemas centrales que se dan en las acciones constitucionales no son problemas que descansan en cómo están formuladas en la Constitución, sino cómo las aplicamos en el día a día. Y en el caso concreto de la acción extraordinaria de protección, estos problemas se centran principalmente en lo que hoy se ha llamado como el abuso de esta garantía jurisdiccional. Y van a ver ustedes que este mismo tema, este mismo término de decir que hay un abuso de las acciones constitucionales, no solo ha sido de la extraordinaria, sino también de acciones como la acción de protección, acción de habeas corpus, lo cual ha generado que una de las propuestas que se esté manejando en la actualidad sea limitar las acciones constitucionales. ¿Pero a costa de qué? ¿Eso es suficiente? ¿Esa es una solución? Son preguntas que debemos formularlos y que considero que hay que analizarlas desde una perspectiva integral. Y para hacer este análisis es importante señalar que aproximadamente llegan a la Corte Constitucional un promedio de 300 acciones extraordinarias de protección, según la cifra presentada por la Corte Constitucional en el año 2022. Se ha visto que con el pasar de los años desde la vigencia de la Constitución ha ido aumentando las presentaciones de acciones extraordinarias de protección. Y este tema de la presentación excesiva de estas acciones no solo es un problema de la justicia constitucional, también lo vemos evidenciado en la justicia ordinaria con recursos como el recurso de casación, al cual se lo ha concebido como una tercera instancia. Y lo mismo pasa con la acción extraordinaria de protección. Yo siempre señalo en clases que es común cuando nosotros estamos debatiendo, estamos con colegas, escuchar cómo se dice, en este caso constitucional, voy a llegar ante la Corte. La última instancia es la Corte Constitucional. Y se ve a la Corte Constitucional como una cuarta instancia en la cual se puedan resolver temas procesales que se dieron al momento del inicio del proceso. Esto ha generado, en efecto, que exista una sobrecarga de acciones constitucionales que ahora están pendientes de resolver en la Corte. Muchas con razón y muchas sin razón. La mayoría sin razón, de hecho. La mayoría de acciones extraordinarias que llegan a la Corte
se lo hace sin la debida motivación, sin la debida justificación de los requisitos para ser presentadas. Pero vamos más allá, vamos desde el análisis del derecho de accionar de las personas, de cómo están concebidas las acciones constitucionales. De hecho, si vemos las características comunes de las acciones constitucionales previstas en el artículo 86 de la Constitución, vamos a ver que la Constitución nos dice: estos mecanismos van a ser sencillos, efectivos, informales, usted no requiere un abogado, puede presentar estas acciones constitucionales y básicamente la Administración de Justicia Constitucional será la que debe contestar la pregunta que siempre repito: ¿se vulneraron o no derechos constitucionales? Pero cuando estudiamos a las acciones constitucionales y vemos las de conocimiento de los jueces de primer y segundo nivel, ya encontramos desde ahí varios problemas. Pero cuando llegamos a las de Corte Constitucional, vemos que no se da esta informalidad, esta sencillez que nos propone la Constitución de la República. ¿Y esto por qué? Porque sí, en efecto, la acción extraordinaria, como su nombre lo dice, es extraordinaria. Debe ser presentada cuando exista una vulneración de derechos. La acción extraordinaria no debe ser buscada como un mecanismo de apelación o como un mecanismo encaminado a revisar las decisiones que a nuestro criterio no estuvieron bien, no nos convinieron, o que se la utilice como un mecanismo para hacer un análisis de legalidad. La acción extraordinaria debe ser presentada después de un análisis real por parte de nosotros como abogados, de un análisis responsable de quienes están en el libre ejercicio, encaminado a evidenciar si en efecto existen motivos para presentar la acción extraordinaria de protección. Pero ¿a qué problema también nos enfrentamos? Al problema de la regulación que existe actualmente referente a la acción extraordinaria de protección, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y hay un tema muy importante también de analizar, y es que el artículo 94 de la Constitución nos dice que esta acción podrá ser presentada cuando se hayan agotado recursos ordinarios y extraordinarios. Se entiende que la lógica efectivamente es que hayamos agotado todo para llegar a la Corte Constitucional, porque esta acción es residual, eminentemente residual, conforme la Corte lo ha referido en cientos de sentencias a lo largo de estos 15 años. Pero ¿qué problema hay en el momento en que la misma Constitución nos obliga a agotar recursos extraordinarios? Uno de estos recursos que nos obliga la Constitución a agotar es el recurso de casación. Y de hecho, si no presentamos casación, es una causal de inadmisión de la acción extraordinaria. Pero ¿qué problema se genera cuando la Constitución nos obliga a agotar casación? La misma Corte Constitucional, a través de una línea jurisprudencial sólida, que si bien ya inició con la Corte para el periodo de transición, pero que se tomó más fuerza a partir de la sentencia 001-13 SEP-CC y que ha sido repetida por cientos de sentencias también que se han referido al recurso de casación, ha señalado que este recurso es extraordinario, excepcional, que no es una tercera instancia, que este recurso tiene que ser presentado cuando exista algún problema de legalidad y que se adecúe a las causales del COGEP en las materias no penales y a las causales del COIP en las materias penales. Sin embargo, de forma contradictoria, para presentar una acción extraordinaria de protección, estamos obligados a presentar casación. ¿Y esto qué está generando? Que lleguemos a la Corte Nacional de Justicia como un requisito para llegar a la Corte Constitucional. Y que con la inadmisión de esta casación, que en efecto no correspondía presentar porque lo estamos haciendo como un requisito de admisión, vamos a la Corte Constitucional sin argumentos, porque no tenemos argumentos, porque estuvo bien la inadmisión, únicamente a fin de cumplir un requisito de forma. Entonces, es un tema que debe ser analizado por la Corte Constitucional. La ley orgánica nos da una salvedad en el tema, y en el artículo 61, numeral 3, nos dice que se deberá agotar los recursos ordinarios y extraordinarios siempre y cuando, o la excepción sería que se demuestren que no fueron los adecuados y eficaces. Pero si vemos cómo la Corte ha considerado el requisito de agotamiento de recursos extraordinarios, vamos a ver que incluso la Corte ha establecido como una excepción del principio de preclusión procesal que si se admitió una acción extraordinaria sin haber agotado casación, la Corte la puede inadmitir después de varios años. ¿Qué significa esto? Que si en el año 2012
presenté una acción extraordinaria de protección y no agoté casación, y la sala de admisión de ese entonces me la admitió, la Corte Constitucional, si llega a tener conocimiento en este momento de ese caso, me puede inadmitir después de todos esos años y decirme su caso no debió haber pasado a admisión. Entonces, considero que uno de los temas importantes que se debe considerar, que se debe analizar por la Corte Constitucional, es el agotamiento de recursos extraordinarios y cuándo se podrían aplicar estas salvedades. Otro de los temas sustanciales que debe ser analizado por la Corte Constitucional son los requisitos de admisión. Veía esta semana que el Twitter se encendió con un debate encaminado a analizar estos requisitos. Tenemos dos artículos que nos desarrollan los requisitos de esta acción, 61 y 62. El artículo 61 podríamos decir, si hacemos un análisis en consonancia con los criterios que la Corte ha emitido respecto de la admisión de las acciones constitucionales, podríamos decir que son requisitos de forma, porque tenemos que identificar nombre, cuál es la institución, cuál es la autoridad contra la cual presentamos la acción extraordinaria, cuáles los derechos que se consideran vulnerados, tenemos que demostrar haber agotado los recursos, que son requisitos que todos estamos claros cómo cumplir. Pero viene el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y establece un conjunto de requisitos. Son 8 requisitos que, si los analizamos con detenimiento, tienen una alta carga de subjetividad. Por ejemplo, el numeral 1 del artículo 62 nos dice argumento claro sobre la vulneración del derecho con independencia de los hechos que dieron origen al proceso. Pero ¿quién me dice cuándo un argumento es claro? Quizás lo que estamos hablando en este momento para algunas personas esté claro, para otras no, depende de quién lo ve. Entonces existe una alta subjetividad en cuanto a definir que un argumento sea claro. Otro de los temas que no está claro es el tema de relevancia constitucional, trascendencia nacional como un requisito de admisión de la acción extraordinaria. Y yo me pregunto, para todos nosotros, cuando nos notifican con una decisión que está inmotivada, no consideramos que es un tema de relevancia constitucional. Porque si leemos la Constitución y vemos que la Constitución nos dice el más alto deber del Estado es proteger derechos constitucionales, en el momento en que esto no es cumplido, es un tema de trascendencia nacional, es un tema que nos importa a todos porque el Estado está fallando. Entonces, ¿qué es para la Corte trascendencia nacional? ¿Qué es para la Corte relevancia constitucional? Es un tema discrecional, es un tema subjetivo. Considero que es sustancial que la Corte defina a través de parámetros claros qué se entiende por esto. Creo que a muchos nos ha pasado que hemos interpuesto acciones extraordinarias de protección con la misma dinámica. Tenemos un estilo, cada persona tiene su estilo para redactar demandas. Algunas han sido admitidas, otras han sido inadmitidas, diciéndonos, por ejemplo, su argumento no fue claro, o su argumento se sustentó en la consideración de lo injusto o equivocado. Claro, que ese es otro de los requisitos también complicados de la ley orgánica, porque si yo acudo a la justicia es porque se cometió una injusticia, porque una sentencia no analizó el fondo que debía analizar, no fue motivada. Entonces, estos requisitos del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dan mérito para que se efectúe una alta discreción dentro de las salas de admisión de la Corte Constitucional. Y esto no es solo de hoy, esto ha sido siempre. Estos requisitos han estado siempre previstos en la ley orgánica y considero que es sustancial que sean analizados, que sean desarrollados, que sean aclarados por la Corte, y no solo aclarados, como lo decía el doctor Alarcón, a través quizás de criterios, de sentencias dentro de acciones extraordinarias, sino además difundidos, que tengamos la claridad como parte de este foro jurídico de qué es lo que la Corte va a considerar para admitir una acción extraordinaria. Por ejemplo, todos sabemos que si presentamos un argumento sustentado en la aplicación de la ley, es como decirle a la Corte, inadmítame la acción, porque obviamente la Corte me va a inadmitir. Pero si presentamos un argumento de derechos, es una suerte, no sabemos si va a ser considerado como un tema novedoso y por tanto vamos a recibir una admisión. Entonces, es otro de los temas importantes a desarrollar por la Corte Constitucional. Hay otro tema que ya se desemboca al momento de la resolución de las acciones extraordinarias. Y justamente este problema que se desemboca tiene como raíz la demora en la resolución de las acciones extraordinarias.
Como todos ustedes saben, cuando presentamos una acción extraordinaria de protección, no se suspenden los efectos de la ejecución de la sentencia sigue ejecutándose. El legislador consideró que el tiempo para resolver una acción extraordinaria era 30 días, pero nunca se imaginó que iba a existir un abuso, como en efecto no podemos negar de la acción extraordinaria, y una sobrecarga procesal. Entonces, ¿cuánto más o menos se demora la Corte en sacar una sentencia de una acción extraordinaria de protección? Desde siempre ha sido mínimo unos 4 años para que tengamos una sentencia de una acción extraordinaria de protección. ¿Y qué pasa durante ese tiempo de demora? La sentencia sigue ejecutándose. Entonces, en el momento en que la Corte hace su análisis, obviamente, ¿cuál es la pregunta que la Corte se va a formular y el ámbito en virtud del cual se va a pronunciar? La sentencia, ¿vulneró o no derechos? Ese es el ámbito de la acción extraordinaria. Y claro, la Corte me puede decir, sí, la sentencia vulneró derechos, la dejo sin efecto, retrotraigo todo hasta el momento anterior a la vulneración. Pero ¿quién me dice qué pasa en este paso del tiempo? Han existido casos en que, por ejemplo, la Corte ha declarado que en un proceso ejecutivo se vulneró el derecho a la defensa, ha retrotraído todo hasta el momento de la calificación de la demanda y hasta tanto ya el bien inmueble que era materia de este proceso había sido adjudicado a otra persona. La otra persona había hecho mejoras y nadie se pronunció respecto de este tercero que estaba siendo afectado. Entonces, es muy importante también que la Corte Constitucional, cuando emita una sentencia de acción extraordinaria, conozca qué pasó durante el transcurso del tiempo en que se generó esta demora, que obviamente tampoco podríamos decir que es una responsabilidad como tal de la Corte, porque tiene que ver también con el tema del abuso que se da de las acciones constitucionales, que es responsabilidad nuestra también, entonces también hay que reconocerlo desde ese lado. Entonces, es importante que la Corte haga un análisis de estos casos. Me pareció interesante ver cómo ya ha ido desarrollando y, por ejemplo, se ha pronunciado sobre las denominadas situaciones jurídicas consolidadas que se han dado, por ejemplo, cuando un trabajador ha sido reintegrado y luego la Corte ha dicho, bueno, no debió ser reintegrado, no debió ganar la acción de protección, pero ya el trabajador obtuvo un derecho y lo estuvo ejerciendo a lo largo de los años. Es importante este análisis por parte de la Corte Constitucional. Adicionalmente, algo que también la Corte se ha ido pronunciando en los últimos años y creo que es necesario que se lo siga haciendo y se lo haga con más fuerza, es esta idea en el sector público de la obligación de presentar acción extraordinaria de protección por todo. Nosotros sabemos que cuando conversamos con colegas del sector público, si no presentan una acción extraordinaria de protección, tienen miedo a luego tener una observación de Contraloría General del Estado. ¿Y esto qué lleva? A que se presenten acciones extraordinarias de protección simplemente para cumplir las funciones que se están realizando. Entonces, esto también ha generado esta carga excesiva de acciones extraordinarias de protección y vemos al Estado activando estos procesos constitucionales hasta el final, lo cual le cuesta más dinero al Estado que el mismo dinero que se busca precautelar con la activación de la justicia. Entonces, la Corte ya ha dicho, ya ha cuestionado, ya por ejemplo ha dicho que va a decir que esto es un abuso del derecho, que va a comenzar a sancionar por abusar del derecho, pero creo que sí es importante que la Corte se pronuncie con más fuerza, porque hay instituciones públicas en las que de hecho, si no presentan acción extraordinaria, tienen que justificar por qué, tienen que hacer un informe, que es más difícil, me decían alguna vez, que la misma demanda de acción extraordinaria que la hacen en estilo copy-paste. Pega los argumentos, cambia los datos y presenta la acción. Entonces, el problema de la desnaturalización de la acción extraordinaria es de todos, no solo de los abogados en libre ejercicio, de las instituciones públicas, de todos en conjunto. Es importante dirigir nuestra mirada a cómo funciona nuestra administración de justicia también. Una de las preguntas que se hacía como parte medular de este foro es, por ejemplo, si la existencia o la posibilidad de presentar acción extraordinaria de protección respecto de las decisiones de garantías jurisdiccionales, pese a que la Corte tiene esta posibilidad de seleccionar y revisar las sentencias de garantías también, no implicaría una duplicidad de funciones. A mi criterio, no. ¿Por qué? Porque, en efecto, la Corte tiene el proceso de selección y revisión, un proceso de sustancial importancia, pero restringir la posibilidad de presentar acciones extraordinarias de protección respecto de las sentencias de procesos constitucionales
sería dejar a las personas sin voces para poder acudir ante la Corte y justamente evidenciar cómo la Administración de Justicia Constitucional no funciona. Nosotros sabemos que nuestra Administración de Justicia Constitucional tiene muchísimos problemas y justamente vemos a la Corte Constitucional, no quiero decir como una solución frente a estos problemas, sino como un mecanismo al cual poder acudir cuando existe una vulneración de derechos en estas sentencias. Entonces, ¿cuál sería la solución para que no se genere esta duplicidad de funciones? La solución sería que si la Corte seleccionó un caso y del mismo caso existe una acción extraordinaria de protección, para mi parecer podría unificar los dos procesos y emitir una sola sentencia. Así no tendríamos duplicidad de acciones como en algunos casos, varios casos, se ha generado. En cuanto a la sobrecarga procesal, es importante generar estos debates. En este momento que estemos discutiendo estos temas, se ve que estamos interesados en encontrar soluciones. Es importante seguir generando estos espacios. Para mí, no solo la Corte Constitucional debería hacer estos foros con las universidades, porque ese es un análisis que se da desde la academia, sino también con los abogados, con los colegios de abogados. Ir enseñando a los abogados qué se debe observar para presentar una acción extraordinaria de protección. ¿Cuándo hay que hacerlo? Porque sería muy importante que todos los abogados, por ejemplo, utilizáramos como una política propia hacer un diagnóstico previo a la presentación de una acción extraordinaria. Hay muchos abogados que prometen admisión con la acción extraordinaria, aún sabiendo que esto no es posible. Entonces, sí es importante centrarnos en el tema de la cultura jurídica en nuestro país. Yo soy fiel defensora de que la limitación a las acciones constitucionales no es la vía, porque soy creyente de que el constituyente estableció estos mecanismos para proteger nuestros derechos. En efecto, hay un abuso, sí, y por ese abuso están pagando casos que en efecto han tenido una vulneración de derechos. Entonces, hay que hacer estos foros, hay que enseñar en las universidades. Si somos docentes, tenemos que profundizar con nuestros estudiantes en el tema de cuándo acudir a estas acciones constitucionales. Muchas gracias.